Queridas hermanas, llegamos así, avanzando poco a poco, día tras día, en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, al tema que hemos titulado Resurrección. Un tiempo para dejarnos de encontrar por el Señor y transformar nuestra vida. Y entre tantos relatos que tenemos, que nos hablan del resucitado que viene al encuentro de los hombres, de los discípulos, y de las discípulas también, pues yo he privilegiado el texto de María Magdalena, siendo ella pues quien nos va acompañando a lo largo de estos días como un modelo de discipulado. María Magdalena es precisamente la mujer que hemos llamado la mujer de la resurrección, la mujer que está allí en el jardín para dejarse encontrar por el Señor y para ir mostrando a lo largo del texto que vamos a meditar la transformación que se va dando en su vida. El jardín, porque ese texto comienza ubicándonos en el jardín en el que Jesús fue sepultado, parece evocar el primer jardín, el del Edén, aquel que aparece en el segundo relato de la creación. El jardín del Edén en el que la vida comienza. Algo así es Jesús en el Evangelio de San Juan, porque el tema del jardín es particular del Evangelio según San Juan. Solo el evangelista Juan remarca que la tumba está ubicada en un jardín. En el lugar donde había sido crucificado había un jardín y en él un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Esto está en el capítulo 19, versículo 41 del Evangelio según San Juan. Nosotros encontramos el vocablo griego que se traduce por jardín. Y cuando lo observamos, ese término se puede emparentar con el que emplea el hebreo, gan, que aparece en Génesis 2:8, cuando dice que el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El jardín es el lugar en el que el primer Adán y el segundo Adán serán colocados. Allí, en el segundo jardín, hay una mujer que vela y espera, un ser que parece evocar a la amada del Cantar de los Cantares. Si ustedes van al texto del Cantar de los Cantares, van a encontrar en el capítulo 8, en el versículo 13, que dice lo siguiente: mujer que yaces en el jardín, los compañeros están al acecho, permíteme escuchar tu voz. Y en otros textos aparece traducido como la reina del jardín. Podríamos decir que, siguiendo ese juego de palabras al estilo semita, María Magdalena es digna de ser llamada la reina de las reinas del jardín de los jardines. Es ella la que está allí esperando ver a su amado, buscando a su amado como la del Cantar de los Cantares, y para ello ella es capaz de yacer allí sentada a las puertas del jardín. Tomando el término que Juan da a Jesús al decir que María lo percibe como el jardinero, se ve que indica un título cultual perteneciente a los reyes de la antigüedad. Este epíteto tiene un doble significado. Envía por una parte al templo paraíso, al concepto de templo paraíso, y por otra a la dignidad real de Jesús. Él es el maestro del jardín, el señor del jardín, que camina de nuevo en la frescura de la mañana. Volvemos a encontrar una relación con el Génesis. Dios caminaba por el jardín, el dueño del jardín, como Jesús, sino que la palabra quizás al traducirla como jardinero, como que la empobrecemos, pero podríamos decir, es el dueño del jardín, el señor del jardín, que transita por el jardín buscando al ser humano. En este caso, buscando a la mujer que lo ama tanto. Cuando nosotros contemplamos el Salmo 63
y lo colocamos en paralelo con el texto de María Magdalena en el jardín en búsqueda del cuerpo de Jesús, saltan a la vista algunas coincidencias. Quizás el cuarto evangelista tenga presente este salmo que lo llamamos también un salmo de la aurora. Y recordémoslo un momentico. En el salmo, eh, el salmista dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. María Magdalena es la mujer que madruga. Mi garganta está sedienta de ti, mi carne desfallece por ti. Que así te contemple en el santuario, viendo tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios. Que así te bendiga mientras viva, alzando las manos en tu nombre. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mi boca te alabará con labios jubilosos. Y en mi lecho me acuerdo de ti, en mis vigilias medito en ti, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas salto con júbilo. Mi vida está unida a ti, y tu mano me sostiene. De los cuatro evangelistas, es Juan quien pone en evidencia que la Magdalena va a la tumba muy de madrugada. Ustedes pueden comparar esos relatos y van a encontrar que es Juan quien dice que ella va muy de madrugada, muy temprano, antes de que amanezca. Y el evangelista Juan emplea una palabra en griego que puede ser traducida como demasiado pronto, al amanecer, al rayar el alba, muy, muy temprano. Así que María de Magdala revela el alma enamorada que busca sin desfallecer al amado, como decía San Gregorio Magno. Cuán grande sería el gran amor que ardía en el corazón de esta mujer, que no se apartaba del sepulcro del Señor, aunque después de haberse retirado, aún después de haberse retirado los discípulos. Ella buscaba al que no hallaba, y buscándole lloraba, e inflamada en el fuego de su amor, ardía de deseos de encontrar al que creyó robado. De aquí resultó que al cabo le viera solamente ella, que había perseverado en buscar. Muy hermoso, muy hermoso. Vamos a mirar entonces quién es esta reina del jardín. ¿Quién es María Magdalena? Porque el texto bíblico nos va llevando y nos va haciendo descubrir a la mujer, después pasará a mostrarnos a la discípula y por último a la predicadora o a la enviada o a aquella que se convierte en anunciante de lo que ha visto. Ante todo, María Magdalena es una mujer libre e independiente, una mujer muy libre y muy independiente. Pocas mujeres en la Biblia, poquísimas, han sido nombradas por su gentilicio. Generalmente a las mujeres se les nombra con relación a un varón. Ellas inician siendo hijas de, pasan luego a ser las esposas de, terminan siendo las madres de, ¿verdad? La esposa de, la hija de, la madre de. Entre las que son enunciadas sin referencia a un varón, a un hombre, podemos contar a Marta y a María de Betania. Y quizás también entre en esta lista Susana, que también aparece por ahí solita. Y sin duda, María de Magdala, o la Magdalena, pero debería ser María de Magdala. Esta última, al parecer, es la única mencionada siempre con relación a su lugar de procedencia. Es la mujer que en su nombre lleva inscrito el nombre de su burgo, de su pueblito, de su aldea, lo que hace suponer que era reconocida y que gozaba de cierta posición entre las otras. Siempre la llamaban así, María la de Magdala, María la de Magdala. Quizás tenía un ascendiente muy grande sobre las demás mujeres e incluso sobre los varones. Porque ser procedente de Magdala significa provenir de un lugar conocido, Migdal, y desarrollado en la época romana de Palestina, es decir, en el primer siglo. Era una ciudad importante, Migdal. Esta población no solo es mencionada en el Nuevo Testamento, también está en el Talmud, en los escritos de Flavio Josefo, es decir, Migdal aparece como una ciudad de referencia, eso se traduce como la torre, o también
algunos lo traducen en griego o dicen que se llama Tarichea. Y diríamos que la ciudad fue conocida desde antiguo, ya era conocida. Importante, allí había algunas empresas de pescado seco o fábricas de pescado seco. Y sin duda, María Magdalena posiblemente trabajaba en ello. Eso hacía que ella fuera independiente y tuviera sus propios recursos. Recordemos que en Lucas 8 se nos decía, 8.1, que esas mujeres que seguían a Jesús lo sostenían con sus bienes. Y entre ellas estaba María Magdalena. ¿Cierto? Ese tema de la prostituta no entra en los evangelios. Ningún evangelio habla de ella como una mujer prostituta. Habla como una mujer, sí, con pecado, podríamos decir, una mujer con problemas, una mujer marcada por su situación. Ya voy a explicar un poco cuál podría haber sido, pero nunca emplean la palabra prostituta. Porque si ella hubiera sido prostituta, esa palabra habría aparecido en los evangelios. María de Magdala, la prostituta. Esa palabra no aparece en los textos evangélicos. Entonces, Tarichea, o si quieren, Migdal, era una ciudad muy importante, muy conocida en la época, ¿cierto? Dice algún autor que podría ser un poco como cuando se dice que, lo decíamos ayer, ¿cierto? O antier, creo más bien, antier decíamos que Felipe, Andrés y Pedro eran de Bethsaida. Y Bethsaida también es un lugar muy importante, o lo era en la época de Jesús, por aquello de la pesca. Pues María Magdalena también pertenece a una ciudad importante, en la que la pesca, o sobre todo el comercio de pescado seco, es muy importante. Y al parecer esto hace que ella tenga, como decía, su propia economía. Su propia economía. Se dice que los habitantes de Migdal, en las últimas investigaciones, porque hay muchas cosas que se están investigando hoy en día alrededor de esta ciudad, de Migdal. Incluso, cada vez que uno va, digamos, a Galilea y que visita la región, se encuentra con que hay más descubrimientos y más descubrimientos sobre Migdal. Y va apareciendo como una ciudad importante. Se ha ido rescatando muchísimo de lo que ella era y se va conociendo cada vez más por qué su importancia. Entonces, las fábricas de pescado seco, las empresas de pescado seco, tenían gente que trabajaba vendiendo el pescado en Tiberíades. Y a Tiberíades se llevaba pescado salado y seco. Había una relación comercial muy importante entre Migdal y Tiberíades, y al parecer María Magdalena participaba también de ello. O sea, comerciaba el pescado. ¿Qué pasaba con la gente que comerciaba el pescado con Tiberíades? No con las que lo comerciaban en cualquier otra ciudad, sino de manera particular con Tiberíades. Eran llamados pecadores, porque entrar a Tiberíades era entrar en una ciudad pagana. Allí no había judíos en la época de Jesús. Jesús jamás colocó un pie en Tiberíades. Entonces, acercarse a Tiberíades o entrar a Tiberíades era prácticamente hacerse impuro, convertirse en pecador. ¿Por qué? Porque Tiberíades, primero que todo, estaba construida sobre una necrópolis. Y en segundo lugar, allí habitaban muchísimos romanos, muchísimos militares romanos habitaban en Tiberíades. Quizás de ahí la falsa concepción de que María Magdalena fue novia de algún militar romano. Esto lo vemos en las películas, lo vemos en documentales, lo leemos a veces en libros, pero no hay nada que atestigue eso en los evangelios. Pero la historia y lo que se está rescatando de Tiberíades sí nos va mostrando que a lo mejor era una de las mujeres independientes que comerciaba pescado seco. Bien, esto es como en cuanto a ella, a la mujer, a esa mujer que es María Magdalena. Cuando nos acercamos cada vez más al texto del Nuevo Testamento, sobre todo al texto de Juan, y yo las invito para que lo abran, Juan en el capítulo 20, vamos a ir encontrando pues algunos elementos claves, ¿cierto? La reina del jardín.
Y vamos primero que todo a darnos cuenta en ese detalle o en las partecitas que van apareciendo, que van poniendo o van subrayando, van poniendo de relieve eh, el proceso que hay de la mujer a la predicadora. Cuando ustedes comparan el relato de Juan 20 con lo que dice Marcos, porque Marcos también lo nombra, con lo que dice Mateo, pues nosotros vemos que allí al jardín van, por ejemplo, María Magdalena con otras mujeres en Marcos. Y en Mateo también parece que va un grupito, pero Juan es el único que nos muestra que ella va sola al jardín, solita, que va sola al jardín muy de madrugada. Entonces vamos a ubicar ese texto bíblico, lo vamos a tener a la mano para poder ir como leyéndolo y metiéndonos cada vez más en la figura preponderante de María Magdalena. Encontramos un contraste que el evangelista lo quiere poner muy bien ahí para que nos detallemos, y es que el versículo 1 del capítulo 20, primero que todo dice, el primer día de la semana muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro, observa que la piedra está retirada del sepulcro y ella va sola, muy de madrugada. El primer día de la semana, ese muy lo debemos tener, muy temprano, ella se arriesga a salir y va al sepulcro sola. Y en contraste, el texto de Juan, en el versículo 19, nos va a colocar como para que, digamos, aquí él quiere mostrar algo, que los varones, en el versículo 19, ese mismo día, el día primero de la semana, hacen lo contrario de María Magdalena. Ella es mostrada en la mañana muy temprano, los varones en la tarde. Ella es mostrada saliendo para ir al sepulcro y los varones, dice el texto, encerrados. Estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Como que quiere mostrarnos el texto, el valor que tiene esta mujer, el riesgo que corre también saliendo muy temprano, ¿cierto? Viendo la problemática con los judíos, pero sobre todo viendo que esta mujer es más libre que los varones, más libre, más osada, más arriesgada que los varones que se encierran por miedo. Entonces, el texto se abre así. Y vamos a ver como las partecitas que se van a situar. En la primera parte, ya me voy al versículo 11. En la primera parte nosotros vamos a encontrar a la mujer. Ante todo es la mujer. La mujer que llora y llora y llora, ¿verdad? La mujer que está llorando y que va al sepulcro a buscar al amado. Lo encontramos del versículo 11 hasta el versículo 15. Y vamos a leerlo con un momentico, con atención. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, démonos cuenta cómo se insiste en el verbo llorar. Se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabeza, otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y María responde, llorando sin duda, ¿cierto? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoce. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el dueño del jardín, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscar. Hasta aquí es la primera parte y es la primera parte que vamos a titular María Magdalena, mujer. Una mujer sensible, una mujer muy, pero muy sensible. Una mujer que, como toda amada o mujer enamorada que está buscando a su amado porque se le perdió, llora, llora y llora. ¿Eso? La primera pregunta que se le hace también es, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Recordemos que es la primera pregunta hecha a los discípulos en la semana inaugural.
y en busca. Y ellos fueron y vieron y se quedaron con él. Entonces podríamos decir que María Magdalena es la buscadora incansable, la buscadora del alma, ¿cierto? Es una mujer sentimiento, pero también acción. Ella se inclina, busca, persiste, hasta que trata de encontrar una respuesta, algo que le ayude a encontrar a la mano. Entonces aquí también vamos a encontrar como ese juego entre los verbos buscar y encontrar. Ella es, ante todo, la buscadora, la mujer en búsqueda, muy parecida a la mujer del cantar de los cantares. Sí, acuérdense del cantar de los cantares, que a la amada le preguntan, ella sale por las calles a buscar al amado y va preguntando, ¿han visto al amor de mi vida? Si lo han visto, díganme dónde está, que yo voy a ir. Aquí está reflejada o reflejado ese texto en María Magdalena. Luego pasamos a un segundo momento y es el momento en que ella va a hablar con Jesús, que ella va a dialogar con Jesús, en que ella va a entablar el diálogo ya con el maestro. Entonces, son unos pocos versículos, si no es que es uno, son 16 y 17, perdón, dos versículos en los que vamos a pasar de esa mujer buscadora a la mujer discípula. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que significa maestro mío. Jesús le dice, déjame que todavía no he subido al Padre, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Entonces aquí diríamos, tenemos a la mujer que pasó a ser discípula, porque escuchó la voz del Maestro, porque el Maestro la nombró por su nombre, María, y porque ella respondió con una expresión muy diciente, Rabuní. La costumbre era decir rabí o rab, maestro, pero Rabuní habla de una relación muy estrecha entre el discípulo y el maestro. Esta palabrita, Rabuní, solo la encontramos en los evangelios, en Bartimeo y en María Magdalena. Solo los dos nombran a Jesús Rabuní y son discípulos fieles al Señor, fieles y discípulos que van más allá de lo que se espera. No tan parecidos a los discípulos de la primera hora. Ninguno de los discípulos de la primera hora, de los varones que Jesús llamó cerca al lago, le dicen Rabuní. Ellos le dicen rabí, maestro, rab, si quieren, pero no Rabuní, que es una expresión mucho más fuerte y que está indicando una cercanía estrecha entre el maestro y el discípulo, o en este caso la discípula, que van mostrando el cambio, la transformación tan profunda que se ha realizado en María Magdalena. Entonces, ya es considerada discípula. Y el Señor le va a decir que vaya hacia los hermanos, que sea la que va a anunciar a los discípulos quién es Jesús que ahora sube al Padre, al encuentro de Dios, que es también nuestro Padre y el Dios nuestro. Y llegamos así al tercer momento de María Magdalena. Es el momento en el que ella sale a anunciar. Entonces pasamos de la mujer sentimiento, de la mujer muy humana, mucho sentimiento, aunque también hay acción, de la mujer que llora, que busca al amado, pasamos luego a la discípula y terminamos con la mujer predicadora. Solo un versículo, el 18. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, fue a predicar, podríamos traducir ahí, fue a convertirse en ángel, en ángel. Ella se convierte en ángel, es la palabra que aparece ahí, predicadora, ángel, mujer que lleva el mensaje a los discípulos y les va a decir, he visto al Señor y me ha dicho esto. O sea, va a dar testimonio. Lo vi y lo oí, ¿verdad? Son los dos órganos que van a estar aquí, la vista y el oído. Y ahora yo voy a decir lo que yo vi, lo que yo oí, se lo vengo a contar a ustedes, los discípulos. Le crean o no le crean, ella lo va a hacer, ¿cierto? Porque ya después sigue que casi que ni la creyeron. Pero le crean o no le crean, ella lo hará.
dirá lo que vio y lo que yo oyó, casi como si fuéramos a la primera carta de San Juan en el versículo 1, donde dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han contemplado nuestros ojos, eso es lo que les decimos, eso es lo que vamos a testimoniar. Pues fíjense bien que María Magdalena pasará a la historia como la mujer de la resurrección, como el testigo número 1 de la resurrección, ¿verdad? Como el testigo número 1 de la resurrección. Y ella será la predicadora. De ahí viene que la llamemos nosotras el apóstol de los apóstoles, la predicadora de los predicadores. Como dice también Gregorio Magno, fue pues María a dar parte a los discípulos diciendo, he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Ved ahí que la culpa del género humano se quita por el mismo conducto donde procedió. Pues así como en el paraíso una mujer proporcionó la muerte al hombre, desde el sepulcro una mujer anunció la vida a los hombres. Y la que había referido las palabras de la mortífera serpiente, ahora refiere las palabras de su vivificador. O sea, como comparando a María Magdalena con Eva, ¿verdad? Y casi que como nosotros decimos que por una mujer entró la culpa, por una mujer entró la salvación, con la Virgen María lo hacemos, San Gregorio lo refiere a María Magdalena. Es decir, lo que ocurrió en el primer jardín por una mujer y fue malo para el hombre o para la humanidad, ahora con una mujer esto se salva, diríamos, y comienza la verdadera vida. La mujer que anuncia la vida es María Magdalena. Ella es la anunciadora de la vida, de la resurrección a los hombres. Ella ahora es la que lleva palabras que hablan del Señor resucitado, palabras de vida. Creo que eso es interesante también ver cómo los padres de la iglesia la han visto a ella. Sí, la han visto a ella. Entonces así María Magdalena se convierte para nosotros en un modelo de mujer completa, de mujer que pasa por esas 3 etapas, que no se pierden porque siempre estarán integradas, ¿verdad? De mujeres sensibles, como ella lo era, de mujeres atentas al maestro para convertirse en discípulas y de mujeres que van a contar y a predicar, a anunciar, a decir lo que sus ojos han visto, sus oídos han oído, lo que ellas han contemplado. Pidámosle al Señor que la figura de María Magdalena pues esté presente en nosotros. Ahora nosotros vamos a celebrar pronto en estos días también el misterio de la resurrección. Y en ella, en María Magdalena, tenemos un testimonio de fidelidad, un testimonio de mujer que busca. Al Señor hay que buscarlo y Él también nos busca, ¿cierto? Diríamos que es el encuentro de dos que se buscan. Ella lo busca intensamente, pero el Señor también la busca y se encuentran en el jardín. Que nosotras también tengamos la capacidad, la osadía de salir temprano en su búsqueda, como la sierva. Retomemos ese salmo que les proponía al principio. Meditémoslo también teniendo presente la figura de María Magdalena y retomemos el texto que nos puede acompañar en la meditación de este día. El Papa recientemente también nos ha entregado a María Magdalena como un modelo y nos ha invitado a celebrar incluso a la predicadora de los predicadores, que tendríamos mucho que aprender de ella, mucho, muchísimo en todo ese proceso de discipulado. Retomémosla y pidámosle que nos acompañe a nosotras para que nos apasionemos verdaderamente por el Señor. La predicación tiene que ser el fruto del apasionamiento por Él. Y si no es Él quien le da sentido a nuestra vida, ¿quién se lo dará? Por Él estamos, por Él hemos escogido este estilo de vida. Y que esto se sienta también cuando hablamos de Él a los demás, porque tenemos que ir a contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que el Señor las acompañe, queridas hermanas, en esta jornada de reflexión, de encuentro con la palabra, de encuentro con nosotras mismas,
encuentro con nuestras hermanas.